Dios nos crea cada uno de nosotros para vivir en comunidad. Desde el principio encontramos en las Escrituras, desde Génesis, cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y siempre usamos este pasaje solamente para referirnos a la unión matrimonial. Pero no solamente es para unir la vida matrimonial, sino Dios nos crea con un propósito. Y el propósito es de poder vivir en comunidad. Ninguno de nosotros, hermanos, fue creado para vivir solo. Necesitamos a una familia espiritual. Y la familia espiritual es la iglesia. La forma en que tú puedes llevar a cabo o desarrollar los propósitos del cual he hablado los domingos pasados, solamente lo puedes hacer con otras personas. Si no vives en comunidad, entonces es difícil que tú puedas desarrollar los 5 propósitos del cual he hablado los domingos anteriores. Porque estas personas deben hacer aportaciones espirituales en tu vida. Porque si somos sinceros, ustedes saben que cuando nos reunimos aquí, estamos en el culto, termina el culto y nos vamos. Y hasta el próximo domingo nos volvemos a ver muchos de nosotros. Y si por allí nos vemos en la calle, así es, de lejos, entonces no hay aportaciones en tu vida espiritual. Pero cuando vives en comunidad debes recibir estas aportaciones. Quiero empezar a compartirles 5 beneficios de pertenecer a la familia, iglesia, a la familia de Dios. Nuestro tema de hoy es ¿por qué ser miembro de la iglesia? ¿Por qué debo ser miembro de la iglesia? Si soy miembro del reino de Dios, ¿por qué debo ser miembro de la iglesia local? ¿Por qué debe ser miembro de una iglesia local? Esto es lo que voy a empezar a platicar hoy y lo termino el próximo domingo. Pero antes vamos a orar. Así sentados, oremos. Padre, nuevamente queremos agradecerte por permitirnos abrir tu palabra, leerla. Y gracias, oh Dios, por este tiempo que nos permites reflexionar en ella, en la importancia de estar unidos al cuerpo tuyo, ser parte del cuerpo tuyo para desarrollar la función del cual tú nos has dado a desarrollar dentro de este cuerpo, porque ninguno de nosotros puede funcionar solo. Porque cuando estamos solos, Padre, morimos. Pero cuando todos nos ayudamos mutuamente, podemos crecer. Gracias, oh Dios, porque tú nos permites a una familia. Y permite, Padre, que a través de tu palabra podamos estar más unidos como familia y disfrutar, Señor, del crecimiento espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Uno de los beneficios, hermanos, o el primer beneficio que quiero señalar en esta tarde, de pertenecer a la familia de Dios, pertenecer a la iglesia, ser miembro de la iglesia, es que te permite centrar tu vida en Dios. Te ayuda a centrar tu vida en Dios. El propósito de Dios no es que centres tu vida en ti mismo, que muchas veces como seres humanos nos enseñan a centrar nuestra vida en nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los importantes. Pero la palabra de Dios te ayuda a centrar tu vida en el Señor, en Jesucristo. Jesús debe ser el centro de tu vida. Y Dios quiere ser el eje que guíe tu vida y tu existencia. La pregunta es, ¿cómo saber si Cristo es el centro de tu vida? ¿Cómo puedo saber yo si Cristo está dirigiendo mi vida, si Cristo es el centro de mi vida? La Biblia llama a esto adoración. Esto es la adoración. Cuando tú estás centrado en la adoración a Dios, quiere decir que el centro de tu vida es Dios.
Cuando centras tu vida en Dios, hermano, eso se llama adoración. Y recuerda que la alabanza por amor siempre va a echar fuera el temor de tu vida. Cuando tú alabas al Señor, amando al Señor, no por compromiso, no a la fuerza, cuando lo haces por amor, esto echa fuera cualquier temor que haya en tu vida y te ayuda a confiar más en Dios. Cuando no quieras preocuparte, debes de alabar, debes de adorar a Dios. Cuando tú alabes menos o cuando tú alabas menos, te vas a preocupar más. Porque tu mente, tu corazón está centrado en tus preocupaciones. Por eso dice la palabra del Señor que debemos dejar nuestras cargas al Señor. Echa tu pan sobre las aguas. Céntrate en el Señor. Deja que el Señor obre en tu vida. Bien, otra de las preguntas: ¿cuánto debes adorar? Si bien nuestro libro doctrinal nos dice que nuestro fin principal del hombre, el fin principal del hombre, es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, hablamos de continuamente, para siempre. En la palabra del Señor, para nosotros, nos va a dar una indicación importante, que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Levíticos capítulo 23, versículo 3. Levítico 23, versículo 3 en la pantalla, dice: 6 días, mas el séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde que habites. Día de reposo es de Jehová donde quiera que habites. ¿Cuánto tiempo dura el día de reposo? Literalmente podríamos nosotros pensar 24 horas. ¿Cuánto tiempo nosotros nos centramos en el Señor? ¿Solamente 2 horas, 3 horas? El domingo pasado me entristecí y también al mismo tiempo me alegré, porque la reunión del cual yo fui a presidir no tuvo éxito. Y llego a la iglesia en la tarde, preparando un tema juvenil, porque era la celebración del esfuerzo cristiano, y no encuentro a ningún joven. Y digo, ¿dónde están los jóvenes? Recordaba yo mis tiempos en mi juventud, cómo trabajábamos en la iglesia con los jóvenes, y a las 4 de la tarde regresábamos para tener nuestra reunión con los jóvenes. Terminaba nuestra reunión, nos poníamos a hacer el aseo del templo con los jóvenes, barríamos, trapeábamos, acomodamos las bancas, y a las 6 de la tarde estamos iniciando el culto de la noche. Y era hermoso, terminamos el culto y nos poníamos a jugar voleibol enfrente del templo, que teníamos un espacio. Pero ahora nuestros jóvenes ya no buscan mucho a Dios. Y eso manifiesta que muchas veces posiblemente nosotros como adultos no lo estamos manifestando de igual manera. Pero dice la palabra de Dios: día de reposo es de Jehová, no es nuestro, es de Dios. Dice, en donde quiera que habitéis. En donde quiera que habitéis. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo. Dios dice que una vez a la semana te reúnas a adorar, porque en la adoración se manifiesta la fortaleza de Dios en tu vida. Y Dios quiere que una vez a la semana adores para que te reenfoques en Él, cargues fortaleza de Dios, y en el transcurso de la semana puedas estar fortalecido, buscando siempre esa relación con el Señor. La iglesia, hermanos, no solamente nos ayuda a centrarnos en Dios, también nos ayuda a relacionarnos con otros creyentes. Cuando venimos aquí a la iglesia, no solamente nos centramos en Dios, en adoración, sino también
tenemos comunión con otros creyentes, nos relacionamos con los demás hermanos. Debe ser siempre una relación. Ahorita estamos haciendo algunas actividades para que después del culto nos podamos quedar y tener una comunión, una relación más, conocernos un poquito más. Y esto es venta de platillos, por supuesto. Buscamos en el propósito principal es que haya comunión entre nosotros. Que no solamente terminemos el culto y nos vayamos, sino que busquemos, si no podemos este domingo, la próxima vez podamos estar. Porque yo sé que todos tienen compromisos, pero buscar siempre la comunión unos con otros. No te puso en esta tierra Dios para vivir lejos de los demás, sino te puso aquí para relacionarte con los demás creyentes, para que aprendas a amar a los demás y sobre todo a los de la familia de la fe. Tenemos que aprender a amarnos más unos a otros. Compartía yo el estudio de la femenil el lunes en línea, porque pues ya saben cómo se puso la ciudad. No pudimos llegar aquí, lo hicimos en línea. Después que termino, 2 de nuestras hermanas hacen sus aportaciones. Y realmente, muchas veces nosotros estamos enfocados en algunas cosas en nuestra mente y no nos damos cuenta de otras personas. Y tenemos que aprender realmente también a entender a ellos, pero también a tener ese acercamiento para con ellos. Hay veces pensamos que las personas nos hicieron el feo, no nos voltearon a ver. Hay veces estamos metidos aquí, hermanos. Yo soy uno de esos, pensando muchas cosas. Sobre todo el domingo antes de iniciar el culto estoy metido en las cosas del Señor. Y entonces hay veces que no me doy cuenta de muchas cosas. Por eso entiendo que muchas veces hay personas que reaccionan así. Pero si se acercan y me hablan, entonces me desconecto y me conecto con el que me está hablando. Por ello, hermanos, aprendemos a amarnos unos a otros, aprendemos a amar a los demás y sobre todo a los de la familia de la fe. Romanos capítulo 12, versículo 5, juntos allí en la pantalla dice: somos un cuerpo en Cristo, no somos diferentes cuerpos. Aun cuando tenemos diferentes organizaciones en la iglesia, no somos diferentes cuerpos, somos solamente un cuerpo. Y un cuerpo debe ser regido por una cabeza. No es que hay muchas cabezas, no debe de haber muchas cabezas, sino solamente debe ser Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y entonces, allí es donde nosotros empezamos a funcionar mejor. La palabra del Señor nos dice: y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Y saben que muchas veces pensamos que porque la actividad es de cierta organización de la iglesia, entonces yo no tengo nada que ver. Pregunto, ¿eres miembro de la iglesia o no eres miembro de la iglesia? ¿Eres miembro de la iglesia o solamente eres miembro de una organización? Si eres solamente miembro de una organización, entonces estás formando un cuerpo diferente. Y el Señor no tiene muchos cuerpos, el Señor solamente tiene un cuerpo. Y debes vivir en esa relación. Por eso la palabra del Señor nos dice: somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Hay una unión cuando pertenecemos a la familia de Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios, un miembro del cuerpo no puede cumplir su función si está separado del cuerpo. Si yo me quito esta mano, hermano, la izquierda, porque yo soy derecho, si me quito la mano izquierda y la dejo tirada allá, ¿qué va a pasar? Se va a morir, se va a podrir, va a apestar. ¿Sí o no? Entonces tengo que mantenerla unida a mi cuerpo para que tenga vida. Por eso habla la palabra del Señor: todos miembros los unos de los otros.
Si estamos desconectados de la familia de Dios, hermanos, no podemos llegar lejos. Si cada quien está pensando por su lado, no va a llegar lejos. Va a tener problemas, va a causar problemas, pero no llega a ningún lado. Hay una frase que escuchamos continuamente, sobre todo en problemas en nuestra sociedad, cuando por allí escuchamos que viene una marcha y empieza: el pueblo unido jamás será vencido. Y agarran con su manita: el pueblo unido jamás será vencido. Y ahí se van marchando y vienen en la multitud. Y si alguien quiere llevarles la contraria, ¿qué pasa? Desenfundan el machete. Digo, porque yo siempre usé el machete, aquí no las pistolas, el machete del lado izquierdo. Pero no para las marchas, no para las manifestaciones, era para el campo, hermanos, no piensen mal. Entonces, hablamos de la unidad, hablamos de caminar juntos. He puesto ejemplos en alguna ocasión de cómo los gansos se van, vuelan y se trasladan a otro lugar en forma de V. Cuando se cansa el de adelante, se pasa hacia atrás, pero sigue unido en ese grupo, en ese cuerpo, para poder avanzar. Muchos ya lo hemos visto físicamente o a través de la televisión. Nos necesitamos unos a otros. Dios nos adoptó para ser una familia unida. No nos adopta para estar separados. Ese es un principio en la adopción. Jamás ninguna familia va a adoptar a alguien como hijo, como hija, y lo va a dejar separado de la familia. Siempre lo va a integrar a la familia. Dios nos ha adoptado, hermano, hermana, para que seamos parte de la familia, estemos dentro de la familia. Nos necesitamos unos a otros. Así que te invito, hermano, hermana, a venir los domingos a la iglesia y entre semana a que participes en un grupo pequeño. Estamos trabajando, estamos organizando los grupos, por lo menos ya tenemos 3 grupos, ¿sí? Y les invitamos a que veas tus espacios y digas: yo quiero que en mi casa se celebre una reunión de un grupo pequeño, un grupo celular. Le vamos a llamar grupos pequeños para no manejar diferentes términos. Pero que entre semana tú puedas disponer un día para que te puedas reunir. En un grupo pequeño es donde vas a ser alimentado también y vas a poder crecer. Y va a haber aportaciones de otras personas que van a compartir experiencias y juntos podemos crecer a través de las experiencias que vivimos siguiendo al Señor. Yo te pido que pienses en las familias que están alrededor de tu casa. ¿Cuántas familias tienes alrededor de tu casa? ¿Hay familias de la iglesia alrededor de tu casa? ¿O estás muy separado? Digo, alrededor estoy hablando por lo menos de unos 500 metros, no de 200 kilómetros, sino de que puedas trasladarte aún caminando para llegar a la reunión. 1 kilómetro, 1000 metros, lo caminas en 15 minutos, si caminas rápido. Si caminas lento, en 20 minutos. Pero lo importante es que haya un lugar donde tú puedas estar, y es allí donde tú también recibas tu crecimiento espiritual, recibas motivación. Por eso te invito a pensar cómo están las familias alrededor de tu casa. Si estás céntrica tu casa en esas familias, ¿tienes espacio? Comunícate con los hermanos Silvia y Agustín. Y si tú dices: yo no tengo espacio, pero me gustaría a mí liderar un grupo, estar al frente de un grupo, también comunícate con ellos, porque realmente esto es importante en la vida de la iglesia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 21. Juntos en la pantalla dice: tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién Él?
de Dios, de Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento? Entonces podemos echar por abajo la expresión que muchas veces escuchamos: con que yo esté bien con Dios no me importa los demás. Hermano, hermana, si realmente amas a Dios, ama también a tu hermano. Busca esa comunión con Él. Acércate a ese grupo pequeño que te estoy haciendo mención. Intégrate. Vienes aquí a la iglesia en la adoración, un grupo más grande, un grupo mayor. Busca expresar ese amor para con tu hermano. A eso se le llama comunión. Y la comunión, hermano, es simplemente relacionarte con otros creyentes. Te vas relacionando con otros creyentes. ¿Cómo comienzas a tener comunión? Es sencillo. Primero, decides pertenecer. Porque si no perteneces, no puedes tener comunión. Decides pertenecer. Dejas de ser un espectador e inicias a ser un participante. Porque muchas veces nos hemos mal acostumbrado a ser espectadores solamente. Allá en mi pueblo, entre un mes va a empezar la feria del pueblo. 65 años de ser llamada ciudad mi pueblo. Yo lo sigo viendo como pueblo. Pero son 65 años que es ciudad. Yo nací en una ciudad entonces, nada más que nunca lo supe. Y va a haber lo que llaman la feria del pueblo. Ahora bien, en la feria del pueblo, hermanos, acostumbran las corridas de toro, así le llaman, tiempo taurino. Y la gente acostumbra a ir, hacen sus palcos de pura madera. No piensan, cortan mucha madera en este tiempo. Y hacen sus palcos. Y todos esos palcos, sobre todo sábado y domingo, está a reventar. Está llenísimo. ¿Para qué? Para que vean a los toros. Pero ninguno se baja a torear los toros. Solamente son espectadores. Si el torero es malo, le gritan, le critican, le avientan cosas. Si el torero es bueno, le aplauden. Pero ellos están en los palcos, no se bajan. Yo siempre pienso, aquellos cuando escucho que gritan así, yo digo, bájense, a ver si realmente pueden hacer lo que están pensando que debe de hacer aquel. Amados hermanos, en la iglesia nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros solamente somos espectadores, pero tenemos que dejar de ser espectadores e iniciar para ser participantes. ¿En qué puedo servir al Señor? ¿Dónde está mi ministerio? ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado a mí? Y empezar a desarrollarlo. Tú no solamente tienes un don, tienes varios dones, porque dice la palabra que repartió dones como Él quiso. 2 Corintios capítulo 8, versículo 5, ahí en la pantalla. Primero, necesitas darte al Señor, entregar tu vida al Señor, entregarte al Señor, porque si no te entregas al Señor, entonces no puedes entregar todo lo demás. No puedes entregar recursos, no puedes entregar tiempo, no puedes entregar capacidad, no puedes entregar nada de lo que tienes. Pero cuando tú te entregas al Señor realmente, entonces le dices al Señor, aquí estoy. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Primero te comprometes con Cristo y luego muestras tu compromiso por medio del bautismo. ¿Todos están bautizados aquí? ¿O falta alguien que sea bautizado en el nombre de Jesús? Primero tienes que expresar tu compromiso con el Señor.
Y luego, ese compromiso lo manifiestas en la iglesia a través del bautismo, donde dices, yo soy parte de la familia de Dios. Comprométete con la familia, hermano, hermana de Dios. Ser miembro es un compromiso con otros creyentes. Si no te gusta esta iglesia, hay muchas otras iglesias muy buenas. Escoge una de ellas. Pero lo importante es que te comprometas en ella o a ella y sirvas en ella. Porque por allí escucho que dice, es que no me gustó esa iglesia y me fui a la otra. ¿Y qué hiciste? Pues estoy en los cultos. Sí, pero ¿qué más? Adoración es bueno, pero tienes que poner tu vida al servicio de los demás. Por ello, hermano, hermana, necesitas realmente comprometerte con la iglesia. Comprométete con el Señor primeramente y después te comprometes con la iglesia. Si no estás bautizado, vamos a bautizar el domingo de resurrección, culto de mediodía, vamos a tener bautismos. Así que si tú quieres, si ya te comprometiste con el Señor, pero no te has comprometido con la iglesia, puedes hacerlo en este domingo, un domingo muy importante hablando de la resurrección del Señor, porque nos ha dado vida juntamente con Él. Y entonces permaneces en la iglesia, permaneces sirviendo al Señor. No tienes que ir a otros lugares. Y cuando ya tengas hecha esta elección, lo siguiente, ya te lo mencioné, lo manifiestas identificándote con el cuerpo de Cristo a través del bautismo. Demuestras compromiso, demuestras pertenencia al reforzar tu compromiso en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Juntos dice: dice, por un solo Espíritu, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, todos somos o fuimos bautizados en un solo cuerpo. Por eso es la importancia del bautismo, porque formas parte del cuerpo de Cristo. Y dice al final del versículo, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso les digo, hermanos, no podemos estar divididos como organizaciones, porque todos tenemos el mismo espíritu. Y si tenemos todos el mismo espíritu, entonces debemos estar enfocados en una sola meta, no en diferentes metas, porque tenemos un solo espíritu. Romanos capítulo 6, versículo 3, versículo 4. Juntos en la pantalla dice: ¿por qué? 4. Así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, debemos andar en vida nueva. Todas las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Entonces debemos andar en esas cosas nuevas, en una vida nueva. Deja aquel pasado en el pasado y empieza una nueva vida con el Señor. ¿Por qué? Porque si somos bautizados en Cristo, también hemos sido bautizados en su muerte. ¿Y qué significa esto? Y alguno que quiere seguir
en pos de mí, dice el Señor. Niéguese a sí mismo. Eso es importante. Si tú quieres seguir al Señor, tienes que negarte a ti mismo. Negarse a sí mismo es negarse al pecado, a lo que nosotros creemos que está bien, porque dice la palabra del Señor que hay cosas que para el hombre creen que está bien, pero el final de ese camino es camino de muerte. Por eso necesitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz. La cruz significa sacrificio, sufrimientos. Pero hoy los cristianos no queremos sufrir nada. Cuando vamos a ir al pueblo allá, estamos checando a ver si hay un hotel, el transporte, qué taxi, qué Uber me va a transportar. Pero allí, hermanos, no hay hotel. Así que nada más se dan un tapete, petate. Ya se petateó, ¿verdad? Lo envuelven y ya. O sea, nos dan un petate. Y ahí duermes. Niéguese a sí mismo. Sé que estás acostumbrado a lo bueno, a lo cómodo, pero te niegas. Tomas tu cruz y sigues al Señor. Amados hermanos, la comunión es la prueba de tu salvación. Si no hay comunión entre nosotros, entonces nos estás diciendo que no eres salvo, que te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque la comunión va a probar que realmente eres salvo, hay salvación en ti. Juan capítulo 13, versículo 35. Esa es la prueba. ¿Y cuál es la prueba? Si tuvieres amor unos con los otros. El amarnos unos con los otros. El secreto del crecimiento, hermanos, de la iglesia es el amor que nos podemos manifestar unos a otros. Si no hay manifestación del amor hacia los demás, entonces no hay crecimiento de la iglesia. Por eso te invito a que formes parte de un grupo pequeño. Es donde podemos nosotros demostrar el amor. En un grupo grande es difícil manifestar el amor unos a otros, pero en un grupo pequeño es más fácil poder platicar con el hermano, conocer al hermano, intercambiar ideas, necesidades. Te puedo ayudar, te ayudo orando de otra manera. Lo podemos hacer. Eso nos muestra que realmente hay amor unos a otros. Es ahí donde se construyen amistades, es ahí donde se contestan oraciones, es ahí donde puedes ayudar a cubrir ciertas necesidades de alguno de ellos. Por ello, hermano, adorar los domingos aquí en la casa de Dios, en un grupo grande, lo hacemos con gozo, con alegría, pero entre semana debemos tener comunión en un grupo pequeño, porque Dios no quiere que seas un bebé espiritual. Dios quiere que crezcas espiritualmente, que te desarrolles espiritualmente. Número 2, otro de los beneficios de ser miembro de la iglesia. ¿Por qué debo ser miembro de la iglesia? Porque tiene beneficios. Y el segundo beneficio es que puedes cultivar tu madurez espiritual. Si tú estás solo, jamás vas a saber qué tanto sabes. ¿Por qué? Porque no lo puedes compartir con otra persona y otra persona no te puede corregir, estás mal, lo estás viendo de esta manera. Pero cuando estás en un grupo, entonces puedes ser corregido y crecer por esa corrección. Dios quiere que seamos como Cristo, pero no debes hacerlo solo. Un bebé no crece solo. Necesita la ayuda de otro. Tú necesitas ayuda de algún tipo. Les dije en algún mensaje que todos nos necesitamos unos a otros. Y después que yo predico esa semana, ese mensaje, a la siguiente semana
necesité de la ayuda de una de las hermanas para que me enseñe a conducir un vehículo estándar. Porque sé manejar, pero sé manejar automático, pero no sé manejar estándar. Entonces, la hermana con gusto empezó a darme las clases. Todavía me falta práctica. Así es la vida cristiana, tienes que practicar. No solamente la teoría, darte una vuelta y ya estuvo, no, hay que practicar. Y todos, tal vez todos los que sepan estándar, manejar estándar, digan, pero si es fácil, hermano, todos me dicen lo mismo. Pero cuando estoy allí sentado y tengo que sacar un pie y meter el otro y estar en la palanca, dije, ay, eso no es fácil, está mejor el automático. Amados hermanos y hermanas, nos necesitamos unos a otros para poder crecer. Por eso les digo, un bebé no crece solo, necesita ayuda. Necesitamos algunas familias de algún tipo para que nos puedan ayudar. Lo mismo es contigo. Tú necesitas una familia espiritual. Efesios 4:16, ¿qué nos dice en la pantalla? Las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas que se ayudan mutuamente. Yo no podría mover este brazo, esta mano, si no hay ayuda aquí, si no hay ayuda aquí, si no hay ayuda aquí. Y cuando yo muevo esta mano, esas coyunturas se ayudan mutuamente. Obedecen lo que le está diciendo mi cerebro y entonces se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí y se mueven mis dedos. Así tenemos que trabajar como iglesia. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos edificamos en amor. Mi condensador funciona en tiempo de frío y en tiempo de calor. Amados hermanos y hermanas, reciben su crecimiento, dice, para ir edificándose en amor. Esto es mi trabajo. Este es el trabajo de todos los pastores. Nuestro trabajo como pastor es ver por su crecimiento espiritual. Por eso tenemos que planear qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Porque lo que vamos a buscar no es entretenerlos, no es divertirlos en un culto, no es que lo pasemos bien solamente, sino lo que buscamos siempre en toda actividad debe ser nuestro crecimiento, el crecimiento del Hijo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, ahí en la pantalla juntos. Todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Eso es lo que buscamos los pastores, los líderes de la iglesia. Tenemos que buscar esto, siempre ver por el crecimiento del cuerpo de Cristo, del pueblo que se nos ha confiado. Cuando criticaban a uno de los expresidentes, él dijo en otras palabras, no puedo pronunciar las palabras que dijo, pero él lo dijo en otras palabras: ¿ustedes creen que yo me levanto solamente para fastidiar a la nación? ¿Que todas las mañanas me levanto y despierto para ver en qué los daño? Como líderes, hermanos de la iglesia, mucho menos podemos pensar en eso. Todo gira por tu crecimiento, para tu crecimiento, buscamos tu crecimiento, porque aquí es la práctica
de todo ello. Ya en el cielo ya no puedo hacer nada por ti, pero aquí en la tierra es donde puedo compartirte lo que la palabra del Señor dice. Tu crecimiento es mi meta. Oro al Señor diciendo cómo ayudo a madurar a este pueblo que tú me has dado. A esto la Biblia llama discipulado. Buscar el discipulado. El discipulado, hermanos, es el proceso en que se deja de ser un bebé espiritual para llegar a la madurez espiritual. Eso es el discipulado. Esto significa que maduras en la fe en Jesucristo, que te vuelves más fuerte en la adversidad. Muchas personas se quedan bebés espiritualmente toda la vida. Son salvos, sí, pero no se desarrollaron, no crecieron. Son salvos superficiales. Efesios capítulo 4, versículo 15. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos en todo. No solamente aquí en lo que te gusta, no solamente aquello que te divierte, no, en todo, en la cabeza que es Cristo. Aprovecha el tiempo que tienes ahora. Antes, como dice Eclesiastés, el sabio Salomón, antes que ya las muelas no funcionen, antes que las rodillas ya no tengan fuerzas, antes que las ventanas, los ojos ya no puedan ver. Aprovecha ahora que puedes. Tal vez me digas, pastor, pero ya no tengo mucho. Aprovecha el tiempo que tienes. Un día es de bendición. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. ¿Okay? Entonces, ve cómo está tu crecimiento, analiza, evalúate cómo está el crecimiento espiritual en tu vida, poniendo toda diligencia en esto mismo, dice la palabra, añadid a vuestra fe virtud. Tú dices tener fe, ahora añádele virtud. A esa virtud, añádele conocimiento. Cuando tienes el conocimiento, añádele dominio propio. Cuando ya tienes dominio propio, paciencia. Cuando tienes paciencia, piedad. Cuando ya hay piedad, tienes piedad, afecto fraternal. Y por último, amor. Ahora sí, del 1 al 10, ¿cuál es tu crecimiento? Conforme a la palabra de Dios, conforme a esta cita de Pedro. ¿Cómo estás creciendo? ¿O sigues siendo terco, respondón? No hay dominio propio en ti. Impaciente. Pues si no lo quieren hacer, que se vayan al infierno. No hay amor. El libro de los Hechos, hermanos, nos muestra cómo la iglesia primitiva crecía espiritualmente y numéricamente. Allí en Hechos capítulo 2, versículo 41, versículo 42 y versículo 46, juntos en la pantalla dice: Dice, los que recibieron la palabra, los que creyeron en la palabra, los que creyeron en la predicación de la palabra, los que aceptaron la gracia de nuestro Señor Jesucristo, fueron bautizados. Y entonces, si ya está este principio
Dice, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde perseveraban en la doctrina de los apóstoles? En esa comunión que ellos tenían, en el templo y en las casas. No estamos haciendo otro que digas, pues eso que están diciendo de grupos pequeños no está bien, no es de Dios, no es de la iglesia. No, hermano, hermana, tenemos que regresar a la palabra de Dios. Si vemos la palabra, es clara cuando nos está diciendo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, esa es enseñanza, la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría. Y qué hermoso es la otra parte, sencillez de corazón. No importa, en grupos pequeños decimos, el tiempo de convivir es algo sencillo. No te esmeres, si eres el anfitrión, en poner una suculenta cena. Algo sencillo, un cafecito, un pan de tlacolula, algo sencillo, ¿sí? Bueno, si no quieres café, un chocolatito con leche, pero algo sencillo, no te complique la vida, hermano. Disfruta más la reunión, eso es lo importante. Y después de ello puedes convivir. Y es bien hermoso, es bien bonito, pero siempre con la sencillez de tu corazón. Por ello, hermano, hermana, para madurar necesitas adorar en un grupo grande como este y tener comunión en un grupo pequeño como el que vamos a empezar a trabajar a partir del 1 de abril. Tenemos recepción de miembros, tenemos bautismo de personas, de hijos de Dios, el último domingo de este mes que ya empezamos, marzo, y empezamos allí, trabajo con grupos pequeños, ¿ok? Ya nuestro hermano Agustín y nuestra hermana Silvia nos darán más información sobre ello. La forma que Dios usa para hacernos crecer es por medio de las pruebas, los retos, las tribulaciones, los problemas, las decepciones. Esto a ninguno de nosotros nos gusta, pero Dios lo permite para que tú puedas crecer espiritualmente. A mí no me gusta enfermarme, pero me enfermé 2 semanas, estuve malo. Y así, malo, seguía sirviendo. No me gusta. Pero Dios siempre permite cosas en nuestra vida para poder crecer. Dios está más interesado en transformar tu carácter que en la comodidad de tu vida. Dios no trabaja para que tu vida sea fácil. Lo que está haciendo es para que tú madures, para que tú crezcas. Y va a usar todas esas pruebas para que lo puedas lograr o lo puedas lograr. Muchas veces, hermano, hermana, empiezas a retomar tu relación con Dios. ¿Y saben qué? Muchas veces pensamos, ahora sí, bueno, ahora voy a servir en grupos pequeños y tú crees que te va a ir a la perfección. No vas a tener ningún problema, todo va a estar muy bien. No, empiezan los problemas. Tengo un hermano carnal. Cuando a mis otros hermanos tienen alguna adversidad, que están integrados ellos a la iglesia, uno de mis hermanos carnales no está integrado a la iglesia. Entonces él dice, si ellos que están más cerca de Dios viven eso, yo que estoy lejos estoy mejor. Y muchas veces, hermanos, están pensando solamente en tu comodidad. Cuando tú sirves al Señor, vas a tener más ataques del enemigo. Pero no por eso no sirvas al Señor. Al contrario, después de ello dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Tienes que someterte al Señor. Vienen pruebas difíciles, sí, pero sométete a Dios para que puedas resistir todos los embates del enemigo. Y después Él tendrá que huir
y va a decir, aquí no puedo. Va a buscar otro lugar donde pueda ejecutar sus mañas. Amados hermanos y hermanas, a Dios le interesa construir más tu vida, las vidas de sus hijos, que construir edificios. Trabajemos por engrandecer el reino de Dios en esta ciudad. Estemos en pie y oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias, oh Dios, por la bendición que tú nos das a través de ella. Ayúdanos, Padre Celestial, a siempre adorarte a ti, realmente disfrutar ese tiempo cuando nos reunimos como pueblo tuyo para adorarte a ti, centrarnos en ti, Señor, dejar de ver todo lo demás, quién hace o quién no hace, sino centrarnos en la adoración, entrar en tu presencia y disfrutar de esa presencia tuya, para tener comunión contigo, pero también al tener comunión contigo, Padre, permítenos tener comunión unos con otros. Sabemos que en un grupo pequeño es difícil conocernos a todos, en un grupo grande, perdón, pero en un grupo pequeño, Señor, es más fácil tener comunión unos con otros. Te rogamos, Padre, que tú nos concedas de tu bendición y podamos integrarnos a tu iglesia, podamos entregarnos a ti primeramente y manifestarlo a través del bautismo para integrarnos a la iglesia local. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.